Paz del Señor, hermanos. Nuestro tema es sobre un tema muy difícil, complicado, peligroso, controversial. Y nosotros no vamos a abordar todos los aspectos, pero de lo que vamos a hablar aquí es nuestra visión, nuestro punto de vista, como iglesia, como cristianos, como conservadores, un punto de vista a veces un poco del lado de la salud técnico y especialmente para la clase de jóvenes. Vamos a abordar el asunto sobre alcohol y drogas en el aspecto médico. Yo soy médico. No lidio directamente con esto, pero indirectamente vi muchos casos relacionados a alcohol y drogas. Es un problema social muy grande. Me gustaría abordar esto aquí de manera más completa. Aproximadamente 5% de la población mundial, es un dato de 2015, consumió algún tipo de droga. Y la marihuana es la droga más consumida en el mundo. Es un dato tal vez un poco antiguo. 183 millones de usuarios en el mundo. Yo creo que ya son más. Estos datos son muy inconclusivos, pero son datos de la ONU. Yo creo que ya deben ser más que esto. Es un problema mundial. Y particularmente en el Brasil es un problema que necesita ser tratado con mucha atención. Vamos a pasar al próximo. Judas habla de los hombres, de los últimos días. Y él dice en su libro que algunas personas van a ser como soñadores. Estos soñadores mancillan la carne. En aquella época ellos no tenían este tipo de drogas que tenemos hoy, las drogas sintéticas, de todo tipo, de medicación. Entonces él veía que las personas de los últimos días serían así, mancilladores de la carne, soñadores. Vimos esta semana, la semana pasada aquí en Brasil, que sería un retrato de los hombres de los últimos días. Vamos a pasar al próximo. Entonces las drogas, ellas más o menos son clasificadas de esta manera, como leves, drogas leves y drogas pesadas. Eso es una clasificación meramente, esto no es científico, porque uno no consigue decir que es una droga pesada y que es una droga leve, pero básicamente serían las leves, lo que las personas dicen que no tienen problemas con ellas, solo son de uso recreativo, uso social, que es la marihuana, el tabaco y el alcohol. Eso está clasificado como leve. Vamos a ver esto así. Al final vamos a preguntar de esta pequeña conversación aquí, vamos a ver si realmente la marihuana es leve. Y las pesadas son los derivados del opio, LSD, cocaína, etc. Podemos pasar. Entonces las drogas tienen estos efectos en nuestro cuerpo. Vamos a ver. En el momento que hablamos de narcótico, entorpecientes, psicotrópicos. Entonces esto varía el efecto de cada uno. Los narcóticos tienen efecto causar sueño, son analgésicos, hay entorpecedores. Los psicotrópicos, ellos pueden deprimir el sistema nervioso central, o también sacan de psicodisléticos. Quedan una persona totalmente perturbada, causan alucinaciones. Vamos a pasar. La marihuana es un problema social
Yo estoy llamando de problema, porque estamos en una clase aquí debatiendo este asunto. La marihuana es la droga más consumida en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá. Es la droga más consumida. Pero estamos observando una disminución en el uso, que aquí en el Brasil, a lo contrario, hay un aumento en el uso. Vamos a pasar al próximo. Vamos a ver sobre este asunto de la marihuana. Cuando uno habla de marihuana, es una puerta de entrada a otras drogas. Aquí hay un estudio. Esto es sacado de varios estudios. Y la conclusión a la que se llega es esto que tenemos aquí. Getaway, o se quiere decir un portón de entrada. De hecho, es una puerta de entrada para que tú puedas usar otras sustancias. Cuando una persona comienza como un juego, un uso recreativo. Este juego, la persona que usa una vez tiene 9 veces más chances de experimentar otras drogas. Esto es estadístico. La estadística es algo interesante. Cuando uno habla de algo, no, esto es más fuerte que esto. Yo voy a ver esto aquí. Yo voy a vencer esto aquí. Nada vence a la estadística. Si la estadística dice que es 9 veces más el chance de experimentar otras drogas, es porque tú probablemente, si entras por este camino, no vas a conseguir salir. Eso es un estudio y es la crisis de muchos jóvenes. Cuando una persona usa, cuando la usa, queda 6 veces más propenso a huir de casa. 5 veces es mayor la capacidad de robar. 4 veces es tentado a la violencia, cometer actos violentos. Y 3 veces es mayor la tendencia al suicidio. Podemos pasar. En el cerebro, en nuestro cerebro, él pasa por 2 fases en nuestra vida, que es la fase prenatal, a lo largo que uno nace, después de que uno nace, y viene la otra fase, que es la fase del madurecimiento. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, vamos a pasar al próximo, un sistema llamado endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, él cumple varias funciones en nuestro cuerpo. Y la cannabis o cannabinoide, que es la sustancia que tiene la marihuana. En nuestro cerebro tiene receptores para esta sustancia, que es el cannabidiol, CBD. Tenemos receptores. Y hace muchas cosas buenas. El cannabinoide, el sistema endocannabinoide, él regula el sueño, el apetito, el humor, las emociones, la coordinación motora y otras cosas que son madurecidas nuevamente en la fase prenatal y en la fase embrionaria. Y nuevamente en la fase de la adolescencia hasta la juventud. De los 12, 13 años hasta los 25 años. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, él va a madurecer, el sistema va a madurecer. Y cuando tú haces uso de esa sustancia en exceso, tú vas a entorpecer este sistema. Entonces están estudiando el cannabinoide, están intentando aislar y hacer un remedio. En Estados Unidos esto está muy avanzado. Ellos están muy liberales y dicen que la marihuana es muy buena, es un medicamentito, hace bien, y de hecho muchos efectos interesantes tiene. Solo que cuando uno consigue aislar esta sustancia, y en los Estados Unidos no son todos los laboratorios, no todos consiguen aislar completamente el CBD. Y viene un poco de la otra sustancia, que es el THC. El THC, en la planta original, estamos hablando de algo que en la planta original, como ella nacía nativamente, existía más o menos estas sustancias en equilibrio.
Pero ellos consiguieron, los productores consiguieron cultivar un tipo de cannabis o de marihuana que tiene un contenido más alto de THC, que es otra sustancia que es tóxica, causa los problemas neurológicos, que causa mucho problema neurológico. Los efectos conocidos de la droga. Entonces consiguieron cultivar un tipo de planta que tiene más THC que CBD. Y tenemos estas dos sustancias. La marihuana que existe hoy es altamente tóxica. Ellos cultivan con hidroponía, aquella técnica con agua. Ellos hacen todo tipo de experimentos para que la droga y la planta quede más llena de la droga. Entonces, hoy estamos hablando de una plantita que existía antes en los años 70. En Brasil hasta era libre. No sé si fue Getúlio quien prohibió, pero... Y si no hubiese prohibido eso, el problema social... Vamos a volver aquí. Entonces, en la fase prenatal y en la adolescencia hasta los 25 años, principalmente el sistema, el ya madurecido, y el córtex prefrontal, es una región aquí, es responsable por la toma de decisiones. Parece una cosa simple, pero en la juventud es que nosotros necesitamos tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Es cuando tú defines qué vas a hacer, cuál va a ser tu profesión, con quién te vas a casar, si vas a trabajar con qué, si te vas a mudar. Y tú necesitas tener esto aquí funcionando muy bien. El adolescente que usó mucha marihuana, el córtex prefrontal está totalmente arruinado. Él justamente va a afectar el área más importante en su vida, en la fase más importante de su vida. Esto es científico aquí. No es una clase de manejo, es un trabajo científico. Y el hipocampo, que es el área de la memoria, también va a ser afectada. Entonces, cuando tú necesites hacer una prueba, un curso, y usas esta sustancia recreativa, tú vas a ser un alucinado, un soñador, y difícilmente tú vas a ser una persona que va a destacar, que vas a ser alguien que vas a conseguir las mejores posiciones y todo esto. Entonces, la fase de la juventud, infelizmente, no es una etapa de recreación, es una etapa en la que tú tienes que estar mejor, más apto para tomar decisiones mejores, para estudiar más y dejar de lado las crisis existenciales y venir a usar este tipo de sustancias o el uso que está aquí, porque tú vas a estar en crisis. Es el momento en el que tú más precisas de que tu cerebro esté funcionando bien. Vamos a pasar al próximo. Esto es un trabajo científico que estamos mostrando. La dimensión de la memoria, la atención, con el uso de esta sustancia. Vamos al próximo. Aquí también hay una disminución del IQ, porque aquel que usa 3 a 5 veces por semana tiene un... Entonces aquí vemos que el uso recreativo desde aquí es muy controversial. Del punto de vista médico, científico, cuando tú estás hablando, cuando uno ve a un artista hablando que es su uso recreativo, es muy bonito. Pero el punto de vista médico, yo veo complicado que uno use recreativamente jugando algo así. 9% del que usa va a terminar siendo viciado de esto. Si uno usa en la adolescencia como juego, tiene 17% más chance de quedar dependiente. Si uno usa todo el día, 50% va a ser el chance de quedar viciado el resto de su vida. Vamos a pasar. Esto es un trabajo que se hizo en febrero, el mes pasado, de este año, con 23,000 jóvenes, para una revista de psiquiatría, que mostró el uso de la marihuana en personas que tienen 37% mayor chance de desarrollar depresión. La depresión es una enfermedad
que muchas veces no tiene cura. Y 50% es mayor. El pensamiento suicida. Queda aquel pensamiento suicida. 50% más el chance de esto. Y el riesgo, la tentativa de esto se triplica en la vida adulta. Próximo, vamos a ver algunos. Esto fue un trabajo que se salió el mes pasado. Si está aquí pequeño, quien quisiere, quien quede con duda, quien piense que es juego, solo hay que ver. Aquí hay muchas cosas, muchos estudios que podemos mostrarle. Ahora, al respecto del alcohol. La juventud es una fase muy difícil de la vida. Y es muy complicado que tú, joven, cuando estás en medio de los amigos, en fiesta y todo esto, tú rehusar hablar es difícil. Aquí todo el mundo que fue joven sabe que es difícil, pero es difícil, lo difícil también pasa. Si tú eres firme en esta época, solo trae beneficio a ti. Tú eres una persona de profesión definida. Yo no uso, no quiero. Puede ser una referencia para ti toda tu vida. Tú estás definido en tu juventud. No es malo, es una fase que pasa. Los jóvenes borrachos van a quedar atrás, son los últimos en todo. Y los sobrios, que pasaron la juventud sobrios, van a ser los primeros en el resto de su vida. Todos saben de eso. Todos saben de esto, los amigos drogados se quedaron atrás. Solo que vienen los teólogos, los amigos teólogos que van a decir, y te van a decir a ti, oh, mi hermano, yo también soy evangélico, y esto es algo social, un vinito. Entonces, nuestra visión en relación a esto es la siguiente. Pero Jesús bebía. Esto es muy controversial. Es muy controversial. Prueba nadie tiene aquí. Porque yo bebía vino, él bebía vino. Pero aquí en la Biblia, Jesús era sacerdote, ¿no es verdad? ¿Era o no era? Sacerdote no podía beber vino ni bebida fuerte. Proverbios. Eso era en Levítico. Proverbios. Los reyes y los príncipes era recomendado que no bebiesen vino. Jesús era sacerdote y rey, ¿cierto? Entonces, sí, él sí era. Jesús fue hombre, sacerdote. El pastor puede ayudar ahí. Rey y sacerdote. Profeta y hombre. Entonces, como rey, él no debía beber. Y como sacerdote tampoco. Fue un profeta. El profeta Isaías tenía problemas con profeta y sacerdote que andaba borracho, porque ellos tenían una bebida que se llamaba shecar. Isaías pasa como unos 4 o 5 capítulos solo hablando mal de profeta que bebía. Y esta bebida aquí, shecar, que era una cebada, eran granos que eran fermentados. Y era llamado de bebida fuerte. Cuando uno ve de bebida fuerte era este aquí que era shecar. Entonces Isaías habla sobre esto aquí. Miqueas también. Que los profetas debían abstenerse de bebida fuerte. Muy bien. Ahora con relación a Jesús. Vamos a pasar al siguiente. Otras condenaciones del alcohol. Estamos hablando de esto aquí para que entiendan. Si algún teólogo viene a contestar, tú tienes tus argumentos, yo tengo los míos aquí. Entonces, la Biblia tiene varios pasajes, versículos que contienen el alcohol, condenando el vino. El vino causa oscurecimiento de la visión, embriaguez, efectos morales, comportamiento inmoral, antiético. Todo eso está en la Biblia. Con relación a las personas específicas que usaban vino, condenando, la Biblia habla así. Habla unos
a 120 referencias al vino, más o menos. 70 de ellos hablando mal del vino. En unas 6, 7 hablando bien, y el resto solo cita. Si uno pone en la balanza, no es para decir, no, pero él habla bien, pero habla mucho más mal que bien. Vamos a pasar al próximo. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos la palabra en Efesios, Pablo diciendo, llenaos del Espíritu Santo, no os embriaguéis, pero llenaos del Espíritu Santo. Y aquí en Corintios habla de los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora vemos aquí, ¿quién quisiera beber socialmente aquí? La Biblia te va a decir algo directamente. Tú, llegando al día del juicio, te va a decir, ¿cuántos versículos hablan bien? ¿Y cuántos hablan mal? Vamos a pasar al próximo aquí. 1 de cada 5 jóvenes tuvieron por lo menos un episodio de embriaguez. Es una estadística mundial. El alcohol es la sustancia que más destruye el medio. Escuchamos personas hablando. El alcohol es lo que más destruye. La semana pasada estaba conversando con aquí una colega, una hermana nuestra, diciendo que el fin de semana ella pasa en el hospital, la miseria que ve por el alcohol, las ocurrencias que tiene, la cantidad de familias destruidas, hogares, juventudes terminadas precozmente por causa de accidentes. El alcohol no es una maravilla. Socialmente, uno hace otra cosa, me pueden dar una ayuda aquí, socialmente. Vamos a quedar jugando ahí con el león. Hablamos con esto la semana pasada. Uno tiene casa de un leoncito ahí. Yo hablé así la anterior semana. Vamos a recibir. Ahí tiene un león en casa y el león la comió, ¿no? Entonces es esto. Vamos a pasar el último asunto que queremos hablar sobre el cigarro, el tabaquismo. Las campañas que son hechas, que aquí traen una fotografía fea aquí detrás de la caja de los cigarros. Quien fuma, continúe fumando, puede fumar lo que quiera, pero el cigarro comprobadamente, es cancerígeno, causa muchas enfermedades, pero uno intenta disminuir un poco el uso del cigarro, pero el cigarro es una droga, clasificada como una droga. Podemos pasar al próximo. Es una enfermedad que tiene todo el mundo. Y como causa evitable de muerte, tú puedes evitar el cigarro y es la principal causa de muerte evitable en el mundo entero. Vemos las campañas para evitar el tabaquismo. Si fuese bien hechas, uno consigue evitar un número enorme de enfermedades y de muertes causadas por el tabaquismo. De las enfermedades crónicas que existen, 63% de ellas están relacionadas al tabaquismo. Podemos pasar. Entonces el cigarro tampoco es ninguna sustancia que puede traer glamour, como a veces se enseña. Los artistas que están haciendo propaganda, la industria quiere vender más. Hoy ellos están muy preocupados con el cigarro, no. Están haciendo mucha campaña para la marihuana. Pueden decir, no, el tabaco es malo, pero es una belleza la marihuana. Muy bien, pero el cigarro es una droga como cualquier otra. Con relación a las otras, que ella es rápida, a los 9 segundos uno ya puede hacer efecto. Cada cigarrillo aquí, aquel que fue elaborado para tener una dosis cierta para causar dependencia. Aquel cigarrito que está aquí tiene el tamaño preciso, fue hecho y probado, analizado para tener un efecto de dependencia y uso también preciso. No es aleatorio, no es porque cabe en el bolsillo, no. Es porque es hecho para viciar a las personas rápidamente.
Eso también viene aquí un efecto al comportamiento, igual a la cocaína, al alcohol. Y tiene relación directa con el 50 tipos de cáncer de boca, esófago, laringe, estómago, intestino, próstata y una serie, pulmón. 50 tipos. O sea, tú puedes escoger un tipo el que tú quieras. Si quieres comenzar a fumar cigarro, puedes tener uno de los 50 tipos de cáncer. Y esto aquí fue una búsqueda hecha en Suecia, al contrario de Europa. Suecia invirtió mucho para combatir a las drogas con propaganda, con muchas cosas que estamos viendo aquí, y ellos invirtieron 30% más veces que en el resto de Europa invirtieron, y de hecho tuvieron un resultado de 30% menos usuarios con relación a todo el resto de Europa. Las campañas, jóvenes que están conscientes, hermanos que están aquí, ustedes pueden ver, pueden hablar a otros amigos, pueden explicar esto, porque hace parte de la prevención y el combate contra las drogas. Vamos a hablar aquí, puede pasar. Una última cosa sobre este asunto. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida. Yo pasé, aún voy a pasar, los hermanos van a pasar. Y ciertamente se van a recordar de esto aquí. Es un momento de estos de la vida. Va a llegar alguien y te va a decir, es un momento muy difícil, de algún tipo de sustancia, de droga, de alcohol. Tú vas a pasar por esto. Jeremías, una vez, fue llamado por Dios allá a la casa del alfarero. Y descendió y lo vio trabajando, haciendo un vaso en las manos. Y él vio que en el momento cuando él veía aquel vaso, él paraba, tomaba aquel barro, amasaba nuevamente y hacía un nuevo vaso. Y el Señor habló con Jeremías la siguiente cosa: Jeremías, tú estás viendo ahí al alfarero. Tú ves lo que hizo con el barro que se quebró. ¿Será que yo no puedo hacer así con ustedes? La misma cosa que el alfarero. No puedo trabajar en tu vida. No hay droga en este mundo sintética. No hay nada en este mundo que sea más eficaz que las manos de nuestro Creador. Él conoce nuestro material. Él sabe de lo que nosotros somos hechos. Si hay una rajadura en ti, recuerda que tú tienes un Dios que va a trabajar en tu vida y va a hacer de ti un vaso nuevo. Él va a transformarte, te va a restaurar. Una vez vi una charla de un rabino hablando sobre el comportamiento de ciertos crustáceos. Yo vi en internet por ahí, no fue en una sinagoga, no. Y él hablaba que los crustáceos generalmente, el cangrejo, la langosta, cuando comienzan a crecer y aquella estructura no consigue expandirse, porque el esqueleto es externo del crustáceo, entonces él necesita salir de aquello, dejar aquel esqueleto, para dejar que el esqueleto nuevo se expanda. Nosotros también somos así, pasamos estas fases de la vida. Y de vez en cuando, de tiempo en tiempo, necesitamos también adaptarnos, expandirnos. Pasamos por momentos difíciles, por luchas interiores, crisis, que nosotros necesitamos pasar por esto para madurar, para crecer. Y si tú continúas pasando por esto, recurriendo a una droga, a un remedio, a una medicina, una sustancia química, quedar drogándote, tú no vas a dejar que tu espíritu crezca. Lo que tú necesitas es salir
y pasar por este periodo. Y como hablamos anteriormente, dejar que Dios trabaje en tu vida. Dejar que el Señor haga de nuevo. Él moldee tu vida. Pase sus manos sobre ti. Eso solo puedes tener en la iglesia. Puedes tener solo con oración, con ayuno, con madrugada. Cuando tú paras y dejas y entiendes que tú necesitas madurar, necesitas pasar por esto, y el hombre recurre a la droga, a las sustancias. Él toma esta fase. Por eso tú ves hombres adultos, no maduros, sino adultos, viejos y mal formados, con un mal carácter, pasaron por una juventud usando droga, bebida, nunca consiguieron crecer, nunca consiguieron madurar, nunca consiguieron crear una nueva mentalidad de vida, porque fueron dependientes. Y hoy la sustancia, tú tienes un supermercado de sustancias ahí en internet, tienes remedio para dormir, para quedarte más calmado, para quedar más feliz, para quedar más triste. Hablamos de 3 sustancias que son muy malas, pero existen otras. Lo que nosotros necesitamos hacer es dejar que Dios opere, actúe en nuestra vida, sin sustancias, sin porquerías. Deje a Dios operar en tu vida. Que Dios los bendiga. Vamos a glorificar al Señor. Duty vem pra cá. Eu quero Vamos a quedar de pie. Vamos a orar en este instante. Señor Dios, queremos pedirte a ti, oh Padre, que hagas de estos jóvenes aquí un ejército. Que sean todos, Señor, los primeros lugares, que estén siempre con la cabeza en todo lugar. Y el testimonio sea un testimonio de fe, de verdad, y que todos aquí, Señor Dios, puedan estar afirmados en la verdad, en la roca. Hagas así, Señor Dios, y construye casas aquí, casas que no sean derrumbadas. Fortalece los corazones y las mentes. Nosotros te pedimos así, bendice tu pueblo en nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento?